Bueno, un ejemplo para ver lo que son las interfaces y las clases y todo. Entonces, vamos a crear una aplicación y le vamos a llamar interfase. Ejemplo. Y le doy finish. Vale. Vamos a hacer uso de nuestra queridísima clase, nuestro proyecto Array, arreglos, y vamos a hacer uso también del proyecto. Había otro que teníamos que era donde habíamos definido estudiante. Quiero ver los métodos. ¿Dónde estaba? En herencia creo que estaba ese, que estaba estudiante y persona. Vamos a hacer uso de ese también. Entonces estamos en interfase. Entonces voy a agregar acá como dependencia también el proyecto este de herencia. Entonces voy a crear acá una interfase. Le digo new, ¿verdad? Le digo order. Me vengo acá a Java. Y aquí está, Java Interface sería. Entonces le doy next. Y aquí voy a crear la interfase que se llame interfase guardable, le vamos a poner, ¿verdad? Guardable, y va a estar acá en el paquete interfaces. Ahí está la interfaz guardable. Digamos que vamos a definir acá en la interfaz qué es los comportamientos que nosotros queremos, ¿verdad? En base para guardar para guardar las instancias que ya teníamos. En base a eso sería. Entonces tienen que implementar, digamos, el método guardar, por ejemplo, que implementen el método guardar y que tome un object como entrada. Que implementen también el otro que podría ser, ¿cómo se llama? El método leer, digamos, un método que me devuelva un objeto, ¿verdad? Y que diga leer, ¿verdad? Esperamos, si lo voy a guardar, lo guardo en un archivo, ¿verdad? Y si lo voy a leer, leería un archivo, ¿verdad? Entonces tendría que ponerle acá tal vez el nombre del archivo del que lo voy a leer, digamos. Aunque este leer no estoy tan seguro cómo lo voy a hacer, mejor guardar, digamos que solo sea un método y una constante a lo sumo. Vamos a comentar esta parte, que no se me ocurre cómo lo podría hacer, y en esta parte podríamos poner una constante, ¿verdad? Sería public static final string sufijo, ¿verdad? Igual .txt, digamos, y aquí prefijo, digamos, unas constantes para manejar el sufijo y el prefijo, ¿verdad? Y public static final string prefijo, ¿verdad? Digamos que tiene esas dos constantes y ese método, ¿verdad?, de negocio. Entonces, digamos que yo vengo acá y aquí tengo esta interfaz, la interfaz guardable, y creo, quizás voy a agarrar acá, voy a crear otras clases, quizás, fíjese, digamos que yo tengo acá, voy a crear una instancia que se llame, no sé, digamos, círculo, ¿verdad? Y voy a crear otra que se llame rectángulo, digamos, o triángulo podría ser, ¿verdad? Otra clase que se llame triángulo. Vale. Entonces, el círculo interfaz le puse. Interfaz le puse. Sí. Sí, ¿verdad?
Vale. Sí. Vale, tengo dos clases, la clase círculo, la clase triángulo y digamos la clase rectángulo, digamos. Va, y el círculo lo puedo definir fácil, ¿va? Entonces sería private, sería por ejemplo double R, el radio, ¿va? Digamos, con el radio, tal vez las coordenadas del centro, ¿va? Private, double X, ¿va? La coordenada en X y la coordenada en Y. Vale. Y de ahí los getter y setter y todo lo demás. Entonces vengo acá, rapidito lo voy a definir. Insertar código, constructor, ¿verdad? Constructor vacío, ¿verdad? De ahí otro constructor, constructor con parámetros. De ahí los getter y setter, ¿verdad? Vale, de ahí vale, se me ocurre que en guardable también, o sea, podemos crear otra interfase aparte de guardable más, que se va a llamar la interfaz calculable, ¿verdad? Calculable, por ejemplo, y que esta interfaz calculable lo que me va a hacer, va a haber un método que me va a retornar un tipo double y va a ser calcular área, ¿verdad? Calcular el área, digamos. Otro método que me va a retornar un tipo double, ¿verdad? Y que va a ser calcular, ¿cómo se llama? La longitud, ¿verdad? O el perímetro, creo que le llaman a eso, perímetro. Área, perímetro, ¿y qué otra cosa podemos calcular? Quiero ver, sí, solo eso, área, perímetro. Esas dos, digamos, suficiente con eso. Aquí vamos a poner, vamos a definir una constante, ¿verdad? Public double sería bueno, public static double sería public static final double pi, digamos, que va a ser igual a math.pi, digamos. Va, perímetro, todas esas cosas. Creo que con eso va. Entonces ya definí el círculo, con todas sus propiedades. Voy a definir el rectángulo con sus propiedades, que ese es solo largo por ancho, ¿verdad? Private double L, ¿verdad? Largo, private double ancho. Va, defino constructor vacío, constructor con parámetros, los getter y los setter, ¿verdad? Va, ahí está el rectángulo. De ahí nos vamos para el triángulo. El triángulo, que ahí sería la base y la altura la que se utilizan, aunque ahí podrían ir las tres cotas, porque como puede ser que las tres cotas sean diferentes. Digamos, vamos a hacer el caso más simple realmente, porque para hacer el ejemplo nada más, sería la altura y la base. No es public, es private. Estoy definiéndolos como variables de instancia y la puede encapsular, ¿verdad? Sería la base doble. De ahí constructor vacío, constructor con parámetros. De ahí, ¿qué más? Bueno, de ahí los getter y los setter, ¿vean? Vale. Y aquí en todas las clases me hace falta el método de string, ¿va? Insertar, override tu string, ¿va? Que inserte tu string en todos lados. Espacios acá. Para triángulo lo mismo, insertar el método tu string. Le doy acá un espacio.
y en el rectángulo también, ¿verdad? Vale, entonces ya tengo, entonces vengo yo y digo yo, pues quiero que círculo, digo, quiero que implemente la interfaz, quiero que implemente, ¿verdad? Implements calculable, ¿verdad? Va, entonces, primeramente hago el import, ¿verdad? Hago el import de calculable, ¿verdad? Y después, si se dan cuenta, me da un warning acá, ¿verdad? Me dice, el método círculo no es de tipo abstracto y debe de implementar o sobreescribir todos los métodos abstractos. Uno de ellos es perímetro, dice. ¿Verdad? Entonces, el NetBeans nos facilita la vida grandemente. Yo solo pincho acá, ¿verdad? Y le digo, bueno, acá, le digo implementar todos los métodos abstractos, ¿verdad? Y le doy acá. Y me voy a ver hacia abajo y ahí está, ¿verdad? Entonces ya él me generó estos dos métodos, el método área y perímetro. Y ahí tendría yo que implementarlo, ¿verdad? Para el círculo, en este caso. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, el área de un círculo sería hacer el cálculo del área de un círculo. Le digo aquí return y le digo aquí sería pi r cuadrado, era, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Entonces le digo pi por math.pol, sería el radio al cuadrado. Vaya, de ahí el perímetro. Entonces ahí ya calculé el área del círculo, de ahí el perímetro, ¿cómo lo calculo? ¿Se acuerdan de cómo era el perímetro? 2pi por r. 2pi por r, ajá. Sí, 2pi por r, porque 2pi es una circunferencia completa, ¿verdad? Por el radio, ¿verdad? Va, entonces aquí le digo return. Y como tiene que ser una dimensión lineal, ¿verdad? Entonces sería pi, bueno, 2 por pi, ¿verdad? 2 por pi por el radio. Va, está. Entonces ya ahí se para la clase círculo. Va, y de ahí me vengo para el triángulo. Y le digo que el triángulo debe implementar también calculable. Implements calculable. Hago el import primero, ¿verdad? Y después le digo otra vez, implemente todos los métodos abstractos, ¿verdad? Ahí está. Entonces el área es base por altura entre 2, era, ¿verdad? Entonces return sería la base por la altura entre 2, ¿verdad? Y el perímetro, ahí sí está más complicado porque tengo la base y la altura. ¿Cómo lo calculamos? No me acuerdo. Quiero ver. Vale, porque la base sí es una cota, una de las cotas, pero la altura puede variar y de ahí tendríamos que tener tal vez un ángulo o algo así, ¿verdad? Ahorita no, digamos que para efectos prácticos le vamos a mandar 0.00 porque no sabemos. Vale, pero ya lo implementé y no para que compile, digamos. Ahí mañana averiguamos y lo sustituimos. Vale, de ahí le damos acá la clase rectángulo, le digo que también implements calculable. Hago el import y luego implemento los métodos también, le digo implement all of abstract methods y ahí está. Entonces el área del rectángulo es base por altura, base por altura. No, ¿cómo es qué es lo que le había puesto? Longitud por ancho es la cosa, longitud por ancho. Va, y de ahí para el perímetro, que esa sería la suma, quiero ver, sería 2 veces la longitud, sería como es, return, sería 2 veces la longitud más 2 veces el ancho, ¿verdad? Entonces podría ser 2 factor de L más A, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Más bonito, más matemático, ¿verdad? De L más A. Es más fino, ¿no? Digo yo, no sé. Va, entonces ahí tengo.
Entonces digamos que yo voy a hacer un programa que va a utilizar de esas instancias, va a crear instancias de esas clases, ¿verdad? Entonces creo por acá una Java class, ¿verdad? Que este va a ser el programa. Va a crear un paquete de vista. Le doy finish. Va, imagínense. Vengo acá entonces y empiezo a definir varias figuras geométricas, ¿verdad? En un método main. Tengo mi programa. Primero ahí se define un triángulo, un círculo, igual ni un círculo, y le defino sus propiedades. El radio va a ser de 2.34, la por coordenada X es 1 y la coordenada Y es 1. Va, entonces hago el import de círculo, modelo círculo, y ahí vengo yo y creo un triángulo, y le digo new triángulo, digamos, hago el import y el triángulo me dice que los parámetros los tomen en qué orden, la altura y la base. Entonces la altura es de 15, ¿verdad? Y la base es de 10, digamos. Va, ahí tengo el triángulo, ahí creo un rectángulo. Entonces yo digo que esto va a ser prácticamente un rectángulo. Y aquí le digo que va a ser de cuánto por cuánto, sería largo por ancho, ¿no? Entonces va a ser de largo de 23.67 y de ancho va a ser de 7.89. Va. Lo ideal, sinceramente, debería ser, para utilizar el concepto de polimorfismo, es de que como todas estas son figuras calculables, ¿va? Entonces yo debería haber hecho algo así mejor, ¿va? Vale, voy a dejarlo así. Va, entonces quiere decir que yo aquí perfectamente puedo venir y calcular el área del círculo, del triángulo y todo eso. Pero qué tal que yo podría hacer algo como esto, miren. Podría decir yo, digamos que yo quiero hacer los cálculos de área y perímetro para esas tres figuras que ya tengo, pero las quiero procesar en simultáneo todas, es decir, juntas, pues. Entonces vengo yo y creo un arreglo calculable, un arreglo de instancias calculables en la variable formas, ¿verdad? Y yo le digo lo siguiente, miren, le digo que voy a tener C, T y R. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, me agarra una forma polimórfica, o sea, por el hecho que calculable es la interfaz y C, T y R son instancias de clases que implementan la interfaz calculable. ¿Se fija? Entonces yo podría hacer algo como esto, le podría decir for i, ¿verdad? Puedo hacer una iteración sobre la forma, ¿verdad? For i, ahí está. Entonces, y aquí tengo el calculable actual, ¿verdad? Calculable, dice. Entonces yo quiero imprimir el área, digamos, ¿verdad? Entonces yo solo digo acá, le digo calculable punto área, ahí está, y ahí le digo calculable perímetro, y vaya. Entonces, si se dan cuenta, he procesado todas juntas prácticamente. Arriba ya tengo mi programa. Entonces yo podría venir acá, le digo run, y abre el programa. Y ahí está. Ahorita, bueno, a ver cuál tengo que fijarlo como proyecto principal, set main project, lo de run, porque me corrió el anterior. No sé por qué no me está agarrando. Programa. Voy a correr run file, le voy a dar mejor. Bye. Bueno, ahí creo que lo que me está sucediendo es lo siguiente, pero ¿en cuál clase estoy jalando? Ahorita me está creando instancias de personas, no sé qué es lo que he hecho. Veamos.
Este es el proyecto que tenemos. Voy a cerrarlas todas mejor porque no sé ni qué estoy haciendo ahorita. Va. Aquí tengo este el programa que yo quiero ejecutar. ¿Verdad? Creo que se han confundido. Le voy a decir acá Z main project. ¿Verdad? Bueno, lo voy a compilar mejor. Clean build. De hecho, ya si se dieron cuenta, ya no utilicé los proyectos estos de dependencia, se los voy a eliminar mejor, no los utilicé ya. Lo voy a ejecutar acá. Y ahí está, ¿verdad? Entonces ahí me devuelve prácticamente área, perímetro y así, ¿verdad? Bueno, eso lo hubiéramos puesto acá. Así, ¿verdad? Área igual más perímetro, ¿verdad? De manera que yo le puedo dar acá. Ahí está, ¿verdad? Área, perímetro. Este 0, 0 era para, ¿se acuerdan que el triángulo, verdad? Que ahí lo habíamos dejado pendiente, entonces 0 no está. Vaya, ahí, si se dan cuenta, los procesos por comportamiento, o sea, porque están implementando la misma interfaz, los pude procesar todos juntos, digamos, ¿verdad? Eso pude hacerlo debido a que están agrupados por el comportamiento ese, que son calculables, digamos, ¿verdad? Prácticamente.